abrimos con el primer videíto, ¿no? De una serie de entrevistas que queremos hacer abriendo el canal de YouTube de La Tertulia. Y bueno, el primer personaje que queríamos invitar es a Jairo, que es toda una joyita, porque vive en San Miguel de Padrón, porque escribe unos cuentos espectaculares que todavía no han caminado, pero bueno, escribe unos cuentos espectaculares, hijo y discípulo de Alberto Garrandés. Y bueno, nada, entonces quería traerlo porque realmente él es una joyita que hay que ver, lo primero de la historia. Jairo, mi hermano, bienvenido, eso es lo primero. Y queríamos empezar con el tema tuyo, porque tú escribes mucho sobre el tema sexo en la literatura. Él es una mezcla de Pedro Juan con Alberto Garrandés, una cosa así rarísima, ¿no? Y el tema del sexo en la literatura. Dime y háblame de ese tema. Primero, yo creo que en la literatura la literatura cubana, se escribe bastante el sexo, porque bueno, están los cuentos de, bueno, nuestro querido Pedro Juan, que es todo el Garrandés, que es un poco más denso hablando del sexo, pero sí, está ahí. Y bueno, hay que recordar otros cuentos. Ana Lidia Vega Cerova escribía mucho sobre el tema sexual. Lo primero también que hay que recordar que tenemos una serie de eventualidades en esta primera entrevista, porque bueno, estamos ahora mismo en apagón. El ruido de la calle va a afectar bastante la entrevista, así que si en algún momento no nos escuchan bien, pues normal, Entonces, sexo en la literatura cubana. Primero, muchas gracias por tus palabras. El sexo en la literatura cubana. Sí. Yo más que el sexo en la literatura cubana creo que es el sexo en la historia de Cuba, en la mentalidad del cubano y en todo aquello que el cubano se siente y se representa a sí mismo, ¿no? Pero el sexo en la literatura cubana creo que es fundamental, como en la vida. Sí, yo por lo menos no puedo concebir la literatura sin un proceso sexual. Creo que en el mismo momento en el que una persona se sienta a componer una página, yo en mi caso personal, cuando me siento a escribir, lo que hago es intentar provocar un placer sexual, como decía Saber Sabina. Sí, lograr que haya una seducción total entre el cuerpo, el lenguaje y que aquello que uno siente físicamente sea traducido en letras. ¿Tú crees que el sexo está sobrevalorado? No. Sí, yo creo que no aceptamos abiertamente lo importante que es el sexo para nosotros. Sí. Yo creo que Pedro Juan no puede estar equivocado cuando escribe lo que escribe. Sí, donde hay un peso fundamental en el fenómeno del sexo, a mi valle también. Creo que la literatura cubana en general es un proceso sexual. ¿Sí? Desde las primeras letras que se empiezan a escribir en Cuba, en la isla de Cuba, entendiendo literatura cubana desde la llegada de Colón, ¿no? ¿Sí? Desde las primeras frases escritas en el diario del Almirante, hay un proceso sexual. Las metáforas en el diario de Colón es algo que los cubanos no leemos mucho. Pero no leemos mucho porque no está muy publicado. Sí, también, pero no es que no está publicado, pero se puede leer. ¿Sí? Y cuando uno lee las metáforas que utiliza Colón, que vienen de una literatura, principalmente de la literatura española, pero que son fabulosos leerlas. ¿Sí? Hay metáforas extremadamente sexuales. Bueno, a lo mejor tú que ves sexo en todas partes, pues entonces le das ese matiz sexual, pero a lo mejor no es tan así. Ahí te lo digo. Y ahí te lo dejo. El problema es pretender que no existe ese matiz sexual. Es que yo lo encuentro, porque veo sexo prácticamente en todas partes, ¿no? Pero yo creo que Proust, ¿no? Y que Joyce cambia un poco esa visión de la literatura. La literatura anterior a Proust y a Joyce es una literatura que sucede en el mundo de los salones. Es una literatura que vive en un barco cerrado. Y con Proust cambia eso. Hay imágenes de Proust que son sumamente interesantes en busca del tiempo perdido. Y creo que esas imágenes han transgredido la literatura cubana y la Sodoma y Gomorra. Y la literatura cubana se ha apropiado del concepto sensual. De un concepto sensual que a la vez está profundamente ligado con el sexo social cubano. A mí me parece a veces que nosotros también somos un poco goñones en cuanto al tema sexual, ¿sabes? A lo mejor es una cosa que, como tú dices, estamos pensando todo el tiempo, pero sin embargo no llegamos a exteriorizar todo esto. Que los demonios no los llegamos a exteriorizar muchas veces. Y son pocos los que han exteriorizado los demonios, por ejemplo, Juan puede ser, etcétera. Jesús David Curbelo, que también tuvo los diarios Poetas Recién Casados, todos estos libritos sexuales que se leyeron muchísimo en un momento aquí hace unos años atrás. Pero bueno, y el otro tema, ¿qué crees de la literatura cubana actualmente? Una pregunta complicada, Una pregunta muy difícil. Una pregunta muy difícil. Camisa ahí donde se va, ¿no? La literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2 o 3 cosas. Una, la literatura cubana actual. Yo creo que hay 2
dos literaturas cubanas. La literatura, Dos literaturas. sí, la literatura de los grandes escritores cubanos que ya están asentados, ¿no? En el gremio, dígase Padura, Beto Barrandés y toda la generación de los novísimos escritores, que todos son fabulosos, ¿no? Pedro Juan Gutiérrez, Darragobá. Y viene otra generación de escritores, que son los escritores jóvenes. Y ahí viene, yo creo que mi punto con esa nueva literatura cubana, que yo no creo que llegue a ser una nueva literatura cubana, que no hay una búsqueda profunda del trascender en el lenguaje. Creo que en muchas ocasiones lo comentaba contigo también, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa hacer? Si nos interesa escribir sobre eso que vemos por la mañana, escribir una crónica rápida, o sentarnos a pensar un cuento, a trabajar en un cuento, pasarnos 10 meses para escribir 4 cuartillas, un cuento, 10 cuartillas, y hacer algo que cuando nos miremos en el espejo, digamos, hay algo que nos ha acabado con nosotros, ¿no? Que sientas que has terminado agotado al escribir. Cuando uno se sienta a escribir una crónica, de las muchas que vemos por ahí, no vamos a mencionar nombres, no dicen qué es esto, ¿no? Es decir, esto aquí no hay valor literario ninguno. Sí, pero a ver, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado, no estamos en el mismo, la misma era. No estamos en el boom latinoamericano, que era todo muy romántico. Ahora el mundo cambia, todo es un poco más rápido. Los medios exigen rapidez de alguna manera también, porque ahora los muchachos son así, de rápido. Por eso también vemos esta proliferación de crónicas todo el tiempo, todo el mundo escribiendo crónica. Los medios independientes es lo que más, ¿cómo se llama? Lo que más publican, lo favorecen, evidentemente. Pero bueno, nada, o te montas en el carro o te quedas en el camino. O te quedas en el camino. Yo creo que me va a pasar a mí, que me voy a quedar en el camino. Porque yo creo que lo que está pasando es que como vivimos tan rápido, nosotros mismos, ¿no? Los jóvenes a veces vivimos muy rápido. Y todo para nosotros es tremendo, todo se acaba mañana, ¿no? Van a pasar cosas terribles mañana, y no es así, ¿no? Sí, tenemos una vida y hay que vivirla. Y creo que uno elige qué es lo que quiere hacer en la vida, ¿no? Si tú quieres, yo creo que a veces puedes ser un muy buen cronista. Carpentier era un muy buen cronista. Pero también hay una crónica en Carpentier que uno la mira y dice, aquí hay un peso literario muy fuerte. Sí, un señor que no se sentaba 3 horas antes de escribir una crónica. Quizás lo hacía porque tenía un oficio muy grande. Y era un gran escritor, premio Miguel de Cervantes, ¿no? Guillermo Barrera Infante escribía crónica, que era una maravilla. Y creo que está pasando lo mismo en el ensayo también. Es decir, yo creo que esos dos fenómenos se están viendo principalmente en el ensayo y en la crónica. ¿Sí? Porque ya se escribe mucho menos cuentos, se escribe mucha menos poesía. Y creo que mejor no hablar de la poesía. Mejor no hablar de la novela. Y mejor no hablar de la novela, ¿no? Los escritores en Cuba publican una novela al año, ¿no? Es prácticamente imposible. Los escritores en el mundo entero se demoran mucho tiempo a publicar una novela. ¿Sí? Tomás Ligotti, uno de esos típicos ejemplos, ¿no? Tú puedes pasarte 10 años para escribir una novela. Porque es muy difícil escribir una novela, como es muy difícil escribir un buen cuento. Y como dice Roberto Bolaño, un escritor bueno en su vida entera escribe un poema. Un buen poema. Un buen poema, ¿no? Escribir un buen poema. Y creo que el ensayo, ¿no? Que para mí es de la tradición literaria de Cuba, como lo es en México la novela y como lo es en Argentina el cuento. Yo creo que en Cuba es el ensayo. Yo creo que Cuba ha tenido los mejores ensayistas de América Latina. Probablemente de los mejores del mundo, ¿no? Si uno a Lezama. Pero, con respecto al tema de por qué dura tan poco, ¿no? Yo creo que es prácticamente eso, porque vivimos pensando que todo se va a acabar mañana y porque no elegimos qué es lo que queremos ser. Creo que aquí parte el punto, todo el mundo quiere ser escritor. Entonces, todo el mundo quiere ser escritor, pero no todo el mundo quiere leer. Y a mí a veces ese es un tema que me preocupa muchísimo, ¿no? Yo creo que el escritor, existen dos tipos de escritores. El escritor que vive en la calle todo el tiempo, en un contacto directo, y existe el otro escritor, como dice Juan Carlos Onetti, ¿no? Que era el escritor que vivía trancado en su casa, ¿no? Como el escritor a los Borges, a los Onetti, a los Kafka, señores que viven enclaustrados en su mundo y ven en ese mundo, y ahí el mundo del libro, de la lectura, de ese laberinto que es el libro, es de donde sacas el material para escribir, ¿no? Y existe el otro escritor que es el que vive en la calle. Creo que el mundo de ese laberinto que es el libro aporta muchísimo más que el laberinto que está en la calle viviendo en el día a día, en el constante de la sociedad. A veces tú crees que el tema del internet puede... Porque, por ejemplo, yo recuerdo que antes había muchos más mecanismos de lectura, ¿no? Físico en la calle. Qué sé yo, estaba el premio de cuento de la caseta de Cuba y entonces todo el mundo leía ese cuento, etcétera, etcétera, y todo el mundo hablaba de ese cuento.
los premios, por ejemplo, el David, el calendario, cuando la gente cogía el premio, pues entonces todo el mundo hablaba del cuaderno de cuentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no pasa ahora. A lo mejor por el éxodo tan grande que hay de personas que se están yendo, a lo mejor por que los mecanismos ahora mismo en las instituciones culturales no son los mejores, pero ahora mismo eso no está pasando. Evidentemente también está el internet, los medios independientes que están jugando un papel importante. Vamos a hablar de Hipermedia, por ejemplo, para poner uno. Pero ahora mismo eso no está pasando. Entonces, ¿tú crees que es el tema del internet? Yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que cuando alguien escribe algo realmente bueno, se habla de eso, ya sea aunque tengamos el tubo real de internet aquí en Cuba, que no lo tenemos, dicho sea de paso, pero el día que lo tengamos no importa. Cuando alguien escriba algo realmente bueno, se va a hablar de eso. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que internet nos ha traído cosas muy buenas y cosas muy malas. ¿Sí? Principalmente en el tema muy malo es que todo el mundo escribe. ¿Sí? Todo el mundo escribe. Todo el mundo es escritor, ¿no? Y son escritores del instante, entonces a veces yo leo cada poemas por ahí en los muros de Facebook que me van a llorar, ¿no? Esos son terribles. Porque sí, todo el mundo es poeta también. Sin mencionar nombres que no queremos no queremos que nadie se ofenda, ¿eh? Muchos son amigos míos también. Muchos son amigos de nosotros. Muchos son amigos míos. Pero son terribles, ¿no? Horribles. Y yo se lo digo, ¿por qué publicas esto? No hagas estas cosas. Y lo otro también que es importante es que los otros días estábamos conversando con Alexander, es el tema de la negritud y el tema del negro ahora mismo en la sociedad cubana. Porque ustedes me estaban comentando que en la historiografía, creo que se dice así, ¿no? Hay vacíos con el tema del negro. Y chicos, a mí siempre me había parecido que eso era un tema que se había súper que abordado, que era una cosa que, como diciendo, ya no aborden más esto, que esto ya está. Porque bueno, está María del Carmen Balcia, está unos cuantos historiadores que han abordado ese tema. Casi siempre la República, ¿eh? Pero casi siempre, República y Colonia, ¿no? República y Colonia. Cuesta mucho más trabajo estudiar revolución, ¿no? Por razones obvias. Es decir, trabajar de 1959 hacia adelante, era el proceso revolucionario, hasta el año que se puede entender como proceso revolucionario, fue la estatización, ¿no? Pero yo creo que no, siempre va a faltar muchísimas cosas por investigar, o faltan muchísimas cosas por investigar en el tema de la mujer, que es lo que viene trabajándose desde los 2000 para acá, ¿no? Y a mí me da curiosidad porque también está lo otro, ¿eh? La gente dice, en los años 90, los años 90 fueron hace casi 30 años, ¿eh? 30 que no fue ayer. Sí, pero y cuando vienes a ver el año 59 fue hace casi, ¿cuánto? Sí, pero ahí hay hace un siglo de la... Ahí hay un problema, que en los tiempos históricos, en el tiempo histórico, no es el tiempo que tú cuentas, ¿no? Todos los días, y me paso un día hoy, me paso un día mañana. El tiempo histórico no es así. En historia 30 años no es nada. En historia 60 años no es nada. Es decir, a mí me da mucha risa cuando los cubanos decimos, nosotros tenemos una larga historia. Nosotros no tenemos historia, ¿no? Es decir, la historia de nosotros, ¿cuánto tiene? Primero, ¿qué sociedad comunitaria tenía Cuba? Prácticamente ninguno. Yo siempre digo que nosotros nos tocaron los indígenas más vagos del continente americano, ¿no? Y nuestra historia empieza en 1492, ¿no? Cuando se descubre, o cuando nuestros indígenas encuentran a los españoles, ¿no? Casi por azar. Y ahí empieza nuestra historia, que ahí empieza nuestra literatura. Y también yo quería hacer un paréntesis porque tú eres un gran admirador de Maceo. Me fascina, o sea. Y entonces, fíjate, los otros días estaba en Twitter y alguien publicó una carta de Maceo con una caligrafía, pues, hermosa. Y entonces, esta persona que publicó, recuerdo que decía, no, para que no digan más que Maceo era analfabeto, etcétera, 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 etcétera. Pero entonces tú ves a Maceo primero como todo un semental. Yo lo veo de muchas formas. Pero bueno, lo que hemos conversado, tú lo ves como todo un semental. Era un semental. Y, porque además, yo no recuerdo que Maceo no era feo, pero tampoco era tan lindo. Era un hombre muy lindo. Era un hombre muy lindo. Muy lindo. Wow. Yo creo que lo mejor, Cuba tiene muchas cosas maravillosas, ¿no? Pero si algo tiene nuestra visión, muchas veces yo lo digo, y es uno de los grandes proyectos de mi vida, para ver si algún día lo logro hacer, ¿no? Que es escribir una historia del censo en Cuba. Es el fenómeno de, cuando uno mira a nuestros héroes, los héroes de Cuba, no podemos negar que todos tenían una profunda belleza. Es decir, eran hombres hermosos. A mí, para Martín no me parece tan lindo. No, pero Martín es menos lindo, pero es un tipo muy lindo también, ¿no? Es decir, depende también de lo que entendamos por belleza. Yo quisiera escribir un día un verso como Martín. Es decir, si yo escribo algún día de mi vida un verso como lo escribió Martín, pues puedo decir que soy precioso, ¿no? Ya. Cosa que no soy. Y Martín escribía muy bien. Y eso te convierte automáticamente en un hombre bello. Pero Meyer era un hombre precioso. Pero Juan Martínez Villena era un hombre precioso. Ernesto Guevara no hablemos de él, ¿no? Fidel Castro inclusive era un hombre hermoso. Y si vamos a los años anteriores, Maceo era un hombre muy lindo. Es
extremadamente lindo. Y las proezas sobre la cantidad de señoras con las que estuvo el compañero Antonio son interesantes de recordar, ¿no? Yo tendría que ver fotos ahora mismo o buscar en Google fotos de Maceo, porque no me parece que mi recuerdo él sea tan lindo, ¿eh? O ni medianamente Era único. un hombre muy bien parecido. Ya. Además, con una gran estatura, una gran cantidad de músculos en el cuerpo. Es decir, automáticamente construye un modelo de belleza que es bastante interesante. Y el otro tema que es importante y quería, bueno, ya La cerrar literatura. con este tema, es el tema de, estamos hablando de los medios ahora mismo, ¿verdad? Sí. Y los otros días estábamos conversando, y también lo estamos hablando con Alexander, que cuál es el tema. Por ejemplo, vamos a hablar de Hipermedia, para poner un ejemplo. Hipermedia está publicando realmente artículos bastante interesantes, ¿verdad? Toda la semana se publica, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el tema es el siguiente. ¿Quién lee aquello que se publica ahí? ¿Para quién es? ¿Viste? ¿Sabes? Porque, por ejemplo, es lo que estamos conversando. Mi vecina, que se levanta a las 5 de la mañana para marcar en la cola el pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Esta persona, mi vecina, no lee eso, ¿eh? Porque muchas veces nosotros pensamos que el Facebook de nosotros, el Internet de nosotros es lo que ve todo el mundo. Y no es así. Mi burbuja es mi burbuja, y la tuya es la tuya, y la de él es la de él. Y entonces, ese es el tema. Mi vecina que se levanta a las 6 de la mañana para buscar el pollo, no lee los artículos de Hipermedia. Entonces, mi pregunta es, ¿para quién estamos publicando? ¿Para quién estamos escribiendo? Yo creo que eso es una pregunta que arroja miles de respuestas y arroja miles de otras preguntas, ¿no? Yo creo que siempre una buena pregunta es más que una respuesta. Y yo creo que eso es una muy buena pregunta. ¿Para quién escribimos, no? ¿Para quién escribimos? Y eso va conectado con lo primero que estuvimos hablando cuando empezamos la entrevista. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa cuando nos sentamos a escribir? ¿Qué es lo que queremos decir? ¿Qué es lo que busca Hipermedia decir? ¿O qué es lo que buscan otros medios informativos? ¿No? ¿A quién va dirigido eso? ¿Cuál es el camino que se le interesa, que se le busca a eso? Y el punto está, Ale, en cómo el escritor, o cómo él que se va a sentar a escribir, asume para quién quiere escribir. Si tú entiendes que yo creo que de la literatura no se puede vivir. De la literatura no se puede No se puede vivir. Yo primero entiendo Hay eso. mucha gente que vive la literatura. Yo creo que mucha gente vive la literatura, pero para eso tiene que pasar mucho tiempo. También. Para convertirte en Padura, en Pedro Juan Gutiérrez, en escritores que están asentados en el gremio literario, tanto nacional como internacionalmente. Yo creo que el joven no puede pretender vivir de la literatura. El joven tiene que pretender disfrutar, amar y sentirse profundamente poseído por la literatura. Yo creo que es a lo máximo a lo que puede aspirar el joven hoy. Es decir, yo, que tengo 26 años, a lo máximo que aspiro es a eso, a sentirme atrapado por la literatura. Sí, pero eso es Tanto una cuando cosa universal. Eso es una cosa Tanto universal. cuando leo como creadores. escribo, ¿no? Hay muchos creadores que han querido hacer cosas, exactamente, no han querido apresurarse, han querido perfeccionar lo que hacen, pero de alguna manera siempre están pensando en el tema del pan, arriba de la mesa. Por eso creo que la literatura tiene que ser como la religión. Sí, la religión de origen afrocubano, que siempre te lo comento, ¿no? El religioso no puede vivir de la religión. Hay muchos religiosos que viven de la religión, muchísimo. lo cual está muy mal. Bien. El religioso tiene que vivir de su trabajo y el escritor tiene que vivir de su trabajo. Y no estoy de acuerdo en que alguien me diga, no, es que si tú para poder escribir necesitas solamente dedicarte a escribir. No, eso es un cuento. Usted para poder escribir, si va a escribir, escriba abajo de una piedra. El que quiera escribir va a escribir abajo de una piedra, abajo de un puente, va a escribir donde puede escribir y vas a leer donde pueda. Pero la escritura también es una disciplina. Y hay que formarla, ¿sabes? Hemingway se levantaba todos los días a escribir. Es una disciplina. Como te encuentras escritores como Julio Cortázar, que escribió Rayuela en pedacitos de papel por los lugares por los que andaba, ¿no? Todo está en cómo, va en el tipo de escritor que seas. Hemingway escribía todos los días. Hay muchos escritores cubanos, incluso que escriben todos los días. Hay una frase de Juan Carlos Bonetti que a mí me parece fabulosa en la entrevista a fondo, cuando lo invitan en España, ¿no? Y él dice, mi amigo Mario Vargas Llosa se puede molestar, pero Mario Vargas Llosa tiene una relación conyugal con la literatura. Sí, yo no. ¿Entiendes? Y yo ahí mismo también lo creo, ¿no? Tú me conoces muy bien, ¿no? La gente me conoce, lo sabe. Yo vivo y pienso todo el tiempo en literatura. Mi visión de la vida no está separada, no está alejada de la literatura. Pero también entiendo que tengo que comer todos los días. Y en el entender que tengo que comer todos los días, hay otras cosas que disfruto hacer también. Principalmente trabajar, y trabajo, y me gano mi sustento. Porque sé que tú a los 26 años no vas a escribir un texto que trascienda para ganarte la comida escribiendo de literatura. Es decir, no todo el mundo en Cuba se llama Alejo Carpentier, ni todo el mundo se llama Reinaldo Arena, que muy jóvenes escribían Vigilio Piñera, escribían cosas fabulosas.
No, eso no pasa todos los días. Tú te encuentras a cada 7.000 gente que escribe, no solo en Cuba, en el mundo entero, que a los 24 años están escribiendo cosas fabulosas. Inclusive hay muchos escritores que publican y uno dice, bueno, ¿cómo publican? Sí, pues son textos terribles, pero bueno, publican porque se tienen la obligación de ganarse el pan con la literatura. Y ahí es donde yo, Airarote, que no soy nadie, ¿no? Porque soy un nadie, no lo comparto. Yo comparto más en que existen otras formas de ganarte el pan, pero que la literatura le dediques tu vida. Y vas a escribir donde quieras. Yo eso sí lo creo. La literatura dedica tu vida. Qué bonito esa frase, ¿eh? Pero tú tienes que dedicarle la vida. Bueno, mi hermano, entonces nada, muchísimas gracias por haber venido y aquí estamos. Vamos a ver qué pasa. Dale.